¿Puede ser? Perfecto, gracias. Ahí está. Bueno, aquí estamos hoy inaugurando la Semana de las Ciencias. Eh, Ustedes saben, para quienes no son de la universidad, esto es un evento que se hace cada año. Esta es la 21ª Semana de las Ciencias y de las Artes y la Tecnología para nuestra universidad, según la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. Y nosotros decidimos aprovechar esta oportunidad para presentar resultados de un proyecto de investigación que se desarrolló el año pasado, digamos, en términos de trabajo en territorio, y que se terminó de analizar y poner en valor y poder ponerla a disposición de nuestra universidad y de otras organizaciones interesadas e intervinientes a partir de la redacción de un informe final, que es lo que vamos a presentar hoy en este encuentro. Si querés poner la tapa de nuestra presentación, y mientras tanto, a mí me parece importantísimo señalar que este trabajo es un trabajo colectivo. Si bien hoy vamos a estar aquí 3 personas exponiendo, este es un trabajo de un equipo de investigación que está compuesto por docentes, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde estamos anclados como núcleo de actividades científicas y tecnológicas, pero en el que participan docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, de Arte y de Derecho de nuestra universidad. Y particularmente quería agradecer, porque no eran parte del equipo, pero se sumaron con un lugar protagónico en una etapa de nuestro trabajo, un equipo del área de estadística de la Facultad de Ingeniería, coordinado en principio por Miriam Cocconi, que tuvo en este proceso la posibilidad de acceder a la jubilación, y sostuvo allí, y con otro grupo de docentes, Alicia Gais, que también bueno, fue responsable directa, y con un grupo de otras docentes de ingeniería llevaron adelante una etapa muy importante para nuestro trabajo, que fue ordenar, sistematizar y presentarnos los datos de modo que pudiéramos utilizarlos para el análisis. Así que me parecía importantísimo señalarlo en esta primera instancia. El trabajo es un trabajo como se fue presentado a la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN en la convocatoria de fortalecimiento 5, y que fue seleccionado, y para su ejecución con recursos financieros fue financiado. Si querés pasamos a la primera placa, y por ahí es importante contarles el contexto del surgimiento de este trabajo, que tiene que ver con que el grupo de docentes investigadores somos docentes, justamente extensionistas e investigadores, que nos desempeñamos desde las diferentes facultades con actividades en las cárceles. Y esto nos demandó en algún momento empezar a trabajar en relación al relevamiento de lo que sucede. Este trabajo puntualmente, que es el relevamiento censal sociodemográfico de estudiantes de la UNICEN, y aquí agregamos estudiantes y asistentes a talleres, digamos, incorporamos no solo a los estudiantes de carrera de grado, sino también a quienes participan de actividades que propone la universidad, y puntualmente enfocados en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos. La UNICEN participa y tiene actividades en 5 cárceles, las 3 que están en la localidad de Olavarría, en Sierra Chica, la 2, la 38, la 27, y 2 unidades penales que están en azul, la 7 y la 52. Lo que yo les decía es que este grupo se constituye en finales de 2017 con un primer proyecto en el que nos interesamos en conocer qué pasaba con el acceso a derechos en las cárceles, especialmente mirando lo que nosotros hacemos, que es acceso a la educación superior, eh, a las artes, allí decíamos, ¿no? Y al trabajo, porque eran las temáticas que a nosotros, a la cultura, las temáticas que a nosotros nos interesan desde los espacios de trabajo en los que nos estamos moviendo. Luego sostuvimos esta cuestión más
enfocadas en la vida cotidiana de la cárcel, que es un poco el eje sobre el que nosotros venimos trabajando, es decir, mirar el interior de la cárcel y cómo eso impacta en el acceso a derechos. Y en función de este perfil que veníamos trabajando, y básicamente porque nuestras investigaciones eran del orden cualitativo, nosotros venimos mirando, bueno, cómo se vinculan los estudiantes entre sí, qué pasa en los centros universitarios, qué pasa con el acceso a las artes, qué pasa con el acceso a la justicia, qué pasa con el acceso al trabajo y la posibilidad de formarse hacia durante su estancia en la cárcel y pensando en el futuro, es que nosotros nos encontramos con la necesidad de pensar, justamente, encontrar elementos que nos permitieran ofrecer a nuestra universidad, en primer lugar, pero también a otros organismos del Estado, datos concretos respecto de qué pasa justamente al interior de la cárcel en estas características puntualmente, quiénes son estas personas que llegan a nuestras ofertas educativas, extensionistas, y ahí nos interesaba mirar, bueno, estas características demográficas, es decir, cuando llegan hasta la detención, qué trayectorias identificamos como comunes, qué cuestiones, aspectos, podríamos decir, caracterizan al estudiante y al asistente, al participante de actividades de UNICEN. También las condiciones que le anteceden, digamos, si esas personas, cuáles son los perfiles vinculados a sus accesos a derechos previos a la detención, y durante la detención, bueno, qué condiciones están tensando la posibilidad de transitar una carrera universitaria. Porque entendemos, y después de tantos años de trabajo, sabíamos de estas variables que inciden en la posibilidad de sostener una carrera o sostener una formación en un ámbito de la extensión. Sin embargo, nos parecía valioso ofrecer datos que son datos producidos científicamente a la comunidad de la UNICEN y también a las organizaciones que así quisieran, porque estos van a ser datos públicos y los vamos a compartir con ustedes. ¿Quiénes participan de este espacio? ¿Quiénes han sido, quienes han estado, digamos, participando en este momento concreto del censo? Primero y principal, las diferentes unidades penitenciarias en las que nosotros transitamos y también la gestión a nivel central, porque nosotros logramos que haya una apertura para que se realizara el censo, es decir, tuvimos muy buena recepción y posibilidad de disponer de espacios y de tiempo y de acceso a las personas para poder censarlas, y también tuvimos el apoyo muy cercano de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que aportó personal que se sumó en calidad de censista. También es importante señalar que tanto el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Olavarría como de la Municipalidad de Azul declararon de interés municipal este censo. Por lo tanto, entendemos que para los municipios también es de relevancia conocer estos datos. Bien, aquí directamente vamos a qué nos proponíamos. Bueno, esto que les decía, disponer información sobre tamaño, composición, distribución y permanencia, también de los flujos de traslados y las características sociales, económicas, sanitarias, habitacionales de la población carcelaria de la zona centro. Esto, claramente, todos los datos que nosotros estamos buscando tienen que ver con entender las condiciones en las que se accede a la universidad, se permanece o no se puede permanecer, se descontinúa, digamos, la trayectoria, cuáles son estos componentes que hacen y que pueden permitir explicar lo que después vemos como, bueno, tenemos esta matrícula fluctuante, tenemos estas condicionantes respecto de quienes llegan a la universidad. También pensar en qué condiciones se habita la cárcel y se piensa desde ahí el acceso a la educación superior, y también aportar con esta información, con estos datos,
también la toma de decisiones y la posibilidad desde la universidad de pensar en propuestas que incidan en la formación tanto de estudiantes que llegan a la cárcel como de docentes que sean docentes de cátedras o docentes extensionistas, pensando también en que es una necesidad formarse para trabajar en este contexto específico. Adelante. Bien, paso la palabra entonces a Erika. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Lo primero que vamos a contarles son datos generales, como una especie de fotografía del trabajo que hicimos en este relevamiento censal. Contarles que la encuesta censal fue una encuesta que desarrollamos a través de un formulario de encuesta de Google. Este formulario estuvo compuesto de 210 preguntas que se ordenaron en 16 secciones que tenían que ver con algunos de estos datos que señalaban Alía recién, datos básicos de identidad de cada una de las personas, trayectorias educativas previas, trayectorias educativas en contexto de privación, antecedentes educativos familiares, laborales, el vínculo con la universidad, con el aula universitaria, la ponderación que tienen quienes acceden al aula universitaria respecto de los recursos, la organización, cuestiones que tienen que ver con la salud, con la habitabilidad dentro del espacio carcelario en el que se encuentran, datos que después vamos a ir mostrándole algunos que nos parecen relevantes y que obviamente van a poder encontrar mayor información en el informe final. Este relevamiento se realizó en las 5 unidades que tienen que ver con las unidades penales a las que llega la UNICEN, las 3 unidades del complejo Centro Norte del Centro Provincia de Buenos Aires, unidad 2, 27 y 38 en Sierra Chica, y las 2 unidades penales del complejo Centro Sur, unidad 7 y 52 en la localidad de Azul. Dentro de esta población a la que se llegó, son 200 las personas privadas de libertad que completaron este relevamiento censal, y el relevamiento fue llevado adelante por 24 censistas. Estos 24 censistas fueron estudiantes y graduadas de la universidad, estudiantes de la Tecnicatura en Trabajo Social del Instituto Superior de Olavarría, y también personal que se acercó en el marco de estas instituciones vinculadas que señalaba hoy Analía, de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dentro de, hicimos ese relevamiento, 200 personas encuestadas que se vinculan a la universidad de 3 maneras centralmente: como estudiantes, como talleristas o ambas cosas. Respecto de estudiantes, se alcanzó la totalidad de la población, es decir, que se llegó a censar a todos y todas los estudiantes universitarios que en 2022 estaban matriculados y cursando alguna carrera o alguna asignatura universitaria, y luego 50 personas que en realidad se vinculaban a través de talleres de extensión, como las 2 grandes maneras en que la universidad estaba llegando hasta ese momento, y que se complementa con estas tareas de investigación de las que participamos docentes y becarios y tesistas y estudiantes avanzados de diferentes facultades. De esa población, de esas 200 personas encuestadas, hay algunos datos, no nos vamos a detener en todos, pero hay una preponderancia de personas que se autoperciben varones, y esto tiene que ver con que de las 5 unidades hay 4 unidades de varones y una unidad de población femenina, y también alcanzamos a una persona que se autopercibe como mujer trans, y aquí, para quienes no conocen las unidades penales a las que la UNICEN llega, hay dentro de la unidad penal 2, una unidad penal de varones de Sierra Chica y una población de diversidad donde está alojada esta persona estudiante que se autopercibe mujer trans. Del grueso de la población, un dato que para nosotros es significativo en términos de acceso a derechos educativos y sobre todo de continuidades en trayectorias educativas universitarias, es que
el 53-54% de la población es del conurbano. Si a eso le sumamos la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos en el 64% de la población censada, que esto tiene alto impacto para pensar las continuidades educativas, porque mucha de la población o es trasladada a otras unidades penales dentro de la provincia, o bien una vez que alcanzan la libertad, vuelven a sus lugares de origen. Entonces es complejo para la universidad sostener el vínculo con ese estudiantado. La población de la región Azul o La Barría Tandil, que son las ciudades donde tiene sede la universidad, es una población en términos proporcionales mucho menor o reducida, pero también es interesante pensar en las posibilidades que tiene la universidad de sostener políticas de continuidad educativa para esta población en el momento en que alcancen la libertad. La mayoría de la población es de nacionalidad argentina, y aquí un dato que nos parece interesante compartir es que la población extranjera que se vincula a la universidad solo lo hace a partir de talleres de extensión y no en calidad de estudiante universitaria, y eso tiene que ver en gran medida con los requisitos institucionales que tiene la universidad respecto de el acceso de las personas extranjeras, sobre todo en materia de documentación disponible para poder ser inscripto o inscripta como estudiante regular. Algunos datos más adicionales de esta primera fotografía es que la edad promedio de las personas censadas o encuestadas en este primer relevamiento censal está entre los 18 y los 40 años, es decir, que estamos hablando de una población muy joven que accede en la mayoría de los casos a la vida universitaria a partir de su condición de privación de libertad, es decir, una población que no había tenido acceso a la educación superior en contextos de libertad, y que accede aquí por primera vez a la posibilidad de iniciar una carrera superior. Y un dato no menor es que el 21% de los varones que fueron encuestados tuvieron detenciones antes de cumplir los 18 años, lo que nos permite pensar en las discontinuidades en las trayectorias escolares, incluso en lo que llamamos la educación obligatoria, ¿no? Bueno, cómo se alcanza el grado secundario, que es un requisito para acceder a la universidad cuando hay detenciones previas a cumplir la mayoría de edad. Y el último de estos datos de esta primera foto tiene que ver con la condición procesal de las personas encuestadas, que hay un 28,5% que se encuentra procesada, es decir, que todavía no tiene una condena firme, y un 65% de personas con condena. Y luego encontramos un porcentaje mucho menor de personas que tienen más de una causa. Voy rapidísimo para dar tiempo a los datos más finitos, que es lo que por ahí tienen interés en ver. Luis, te paso la posta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a comentar algunos datos en este marco que un poco enunciaba Eri, que tiene que ver con tomar la decisión de cuáles creíamos en esta presentación, que eran los datos primordiales para comentar en términos generales, y que obviamente después cuando lean el informe podrán ver detalladamente. Pero acá un primer dato para marcar era lo que tenía que ver con la vinculación con la UNICEN, ¿sí? Y en términos básicamente de pensar que quienes acceden a las aulas universitarias, ¿sí? Más de la mitad son estudiantes regulares, ¿sí? Si sumamos a eso quienes comparten ser estudiantes y asistentes, estamos en el orden de 7 cada 10 personas, y un mínimo, que sería en términos concretos son alrededor de 50 personas, tiene que ver con la asistencia solamente a talleres. Después, en cuanto a las carreras, es importante decir que alrededor, o más de la mitad, alrededor del 60%, es estudiante de sociales, y el resto de las personas son estudiantes de la carrera de Derecho. La mayoría de las personas está en primer año,
cursando cualquiera de las 3 carreras, pero acá hay que marcar algo que es fundamental de entender, que tiene que ver con las cursadas previas a la pandemia y posterior a la pandemia. Anterior a la pandemia disponíamos de la presencialidad en ambas facultades. En el marco de la pandemia se decidió primero por la virtualidad y luego por la hibridez, y a partir de eso lo que se ha transformado es un poco la manera de cursar. Hoy se cursa de manera híbrida, o sea, quiere decir que hay gente cursando en las facultades de manera presencial, mientras se cursa también y se comparte el aula de manera virtual. Esto ha cambiado la dinámica, quizás es un dato que tengamos que relevar en un par de años a ver cómo han modificado concretamente las trayectorias educativas, pero en el momento de la foto, que fue el año pasado, ni bien estábamos, ya hacía muy poquito que estábamos saliendo de la pandemia, la mayoría todavía se encontraba en primer año. En este marco también, en lo que tiene que ver con los talleres y con la posibilidad de cuáles son los talleres que más capilaridad y penetración tiene en términos de las unidades penales, más del 40% de las personas se vincula con el taller de alfabetización, que tiene una característica que para nosotros y nosotras es fundamental, que es un taller que sale de las aulas universitarias y que se trabaja con estudiantes, concretamente estudiantes universitarios, que dictan estos talleres en los pabellones de las distintas unidades. Así que eso es una primer placa para mostrar. Lo segundo tiene que ver con pensar cuáles son las trayectorias o cómo se dan las trayectorias educativas en contexto de encierro. Lo primero que tomamos es el dato de cómo llegaron, ¿sí?, en términos de niveles alcanzados en términos educativos, a las aulas o al encontrarse con la universidad. En esto es importante entender que casi la mitad de quienes son nuestros y nuestras estudiantes, ¿sí?, llegaron a las unidades penales con el secundario incompleto. La otra mitad, hay más del 35%, 37%, que completó el nivel secundario, y el 15% que ha pasado por algún otro nivel superior. En cuanto a la posibilidad de pasar por distintos niveles en contexto de encierro de otros niveles educativos, digo, es importante acá resaltar el dato que 3 de cada 10 personas que acceden a las aulas universitarias han recursado, ¿sí?, o han cursado por segunda o tercera vez, ¿sí?, un nivel educativo. En ese caso, 6 de cada 10 en el nivel primario y 4 de cada 10 en el nivel secundario. En ese mismo marco también, 3 de cada 10 personas que encuestamos marcaba que tuvo que esperar, ¿sí?, en determinado momento para ingresar a algún nivel educativo en contexto de encierro. Obviamente que esto tiene que ver con los cupos que tienen los niveles educativos obligatorios principalmente, ¿sí? Y también obviamente acá lo que se puede pensar es en la falta de documentación y lo que tiene que ver con los traslados, y en cuanto a los traslados, cómo llegan los y las estudiantes con la documentación para poder acceder a los distintos niveles educativos en la unidad en la que se aloja. En esta placa pasamos a la siguiente, que tiene que ver con básicamente lo que es la distribución en términos de pabellones, lo que tiene que ver con el trabajo y lo que tiene que ver con los estudios. En cuanto al pabellón o a los pabellones, lo que nos parece importante acá también de remarcar es que la gran mayoría de las personas que acceden a la universidad se alojan en pabellones que suelen denominarse de buena conducta, que tiene que ver con pabellones trabajadores y estudiantes, pabellones de autodisciplina, religioso, ¿sí? Y que básicamente este primer dato lo que nos muestra es que la universidad quizás no está teniendo tanta posibilidad de llegar en aquellas unidades donde hay pabellones de población y hay personas en la población que tienen posibilidades de cursar la universidad. Quizás ahí estamos teniendo una dificultad para llegar, o también otro dato que nos parecía importante para remarcar es que quizás esas personas que inician su acceso
a la educación universitaria desde los pabellones, la propia dinámica de las unidades penitenciarias hace que también la posibilidad de acceder a la universidad sea una posibilidad de transformar su trayectoria de un pabellón a otro. En cuanto a lo que tiene que ver con las tareas laborales, ¿sí? En las unidades penitenciarias, casi el 60% o más de la mitad de las personas trabaja en lo que tiene que ver con labores de mantenimiento, ¿sí? Que va entre 6 horas por semana hasta 8 horas diarias, y en caso de estas personas, el 20% de estas personas que trabajan y que hemos encuestado, manifiestan que eso tiene algún tipo de injerencia o que interfieren de algún modo en lo que tiene que ver con sus tareas educativas. Con respecto al aula universitaria, de la totalidad de la población, son 200 personas que encuestamos, ¿sí? La mayoría accede y utiliza el aula como espacio educativo para cursar de manera híbrida, de manera presencial o de manera virtual. Después tenemos que pensar que hay un porcentaje que se vincula directamente en los pabellones con algunos talleres, y hay otro porcentaje que tiene menos vínculo con las aulas universitarias. En cuanto a la valoración del aula, algo que nos parecía fundamental poder relevar, y que tiene que ver obviamente con la identidad, la identificación y las relaciones que van generando en las aulas universitarias, hay una ponderación alta en términos de valorar positivamente lo que refiere a la organización, al clima del trabajo, al acceso a materiales y el acceso a las computadoras y a las tecnologías, y baja la valoración en cuanto a lo que tiene que ver con el espacio. Y esto también es importante remarcarlo porque básicamente las aulas universitarias, en todo este recorrido que tienen los distintos programas universitarios en contexto de privación de libertad, ha aumentado su población, ha aumentado los y las estudiantes y talleristas, y básicamente lo que refiere al espacio se han quedado o ha quedado chico en la mayoría de las unidades. De hecho, este año se pudo ampliar el aula de la unidad 52, y obviamente hay proyectos de ampliación, y hay un poco ahí también una situación a revisar en cuanto a la infraestructura en términos de las aulas universitarias. En cuanto a las clases, básicamente lo que nos encontramos es que la mayoría de los y las estudiantes participan de lo que tiene que ver con las clases híbridas y virtuales, esto que marcaba que a partir de la pandemia se ha transformado la manera y las modalidades en que se cursa, y la valoración es positiva y alta en términos generales en lo que tiene que ver con esto. Y nos quedaba un dato también pensando en términos de lo que es rendir, ¿sí?, exámenes, en cuanto a también el periodo anterior, porque tenemos personas que están cursando en años, ¿sí?, avanzados, que son estudiantes avanzados, y que han pasado por lo que tenía que ver con las modalidades anterior a la pandemia, y que tenía que ver con salir a rendir los finales a las sedes de las facultades, ya sea de Derecho o de Sociales. Y en ese caso lo que teníamos era que lo que nos interesaba acá relevar era si habían pedido o no habían pedido la posibilidad de salir a rendir el examen, y quiénes de ellos y ellas habían realmente podido ir a rendir. Entonces nos encontrábamos que de las personas que habían podido, un poquito más de la mitad habían accedido a esto. Y el resto de la población, un poquito más de 3 de cada 10 personas ya han podido acceder a exámenes virtuales desde que se optó por esa modalidad a partir del 2020, fin del 2020, que fue la pandemia. Hasta acá los datos que tenían que ver con las aulas, los espacios y algunos otros espacios de la cárcel. Te dejo, Ana, con esta Sí, placa. cómo no. Bueno, y ya estamos como en la anteúltima placa, y después podemos intercambiar, porque ya ahí veía una pregunta, está buenísimo si aparecen preguntas, que como seleccionamos una porción mínima de datos para mostrar, también hay cosas que quien nunca transitó estos espacios puede preguntarse porque no queda clara, así que genial que podamos conversar luego.
Puntualmente nos interesaba el acceso a la justicia, porque parte del equipo es un grupo de personas que son de la Facultad de Derecho, pero también porque sabemos que educación es una de las demandas que la justicia le hace a las personas detenidas para ir avanzando en la progresividad de la pena. Por lo tanto, de algún modo relevar qué tipo de defensa tienen, qué vínculo tienen con el juzgado y qué pasaba con el estímulo educativo, era una de las preguntas que ordenaban esta línea. Entendemos que, por las respuestas, que casi el 70% de las personas encuestadas tiene una defensa pública y claramente un problema que se releva es que la mitad de esas personas no tienen vínculo con, digamos, de ese 68%, el 30% no tiene vínculo con su defensa. Y no lo mantiene. Por lo tanto, esto le limita cualquier tipo de reclamo, pedido o situación que suceda durante su detención, porque es la defensa quien hace presentaciones, salvo que la persona lo haga por derecho propio. Aquí a veces la universidad también interviene en situaciones específicas, haciendo algún tipo de pedido por personas en vinculación, por ejemplo, a un traslado. Luego hay una valoración negativa, el 35% de las personas valora negativamente el vínculo que mantiene con su juzgado. Y aquí un tema que para nosotros era importante es el estímulo educativo. Es un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena en la que las personas que hacen alguna trayectoria educativa pueden pedir una posibilidad de acceder a un cambio de régimen o a una salida anticipada o a una salida, digamos, a un descuento de días para poder acceder a un derecho, como puede ser las salidas transitorias o la libertad anticipada. Entonces existe este artículo, que es el 140, que permite que las personas acrediten trayectorias educativas y puedan solicitar ese estímulo educativo. Bueno, lo que aquí veíamos es que como que hay diferentes fases, que las personas lo solicitan, que en algún caso lo obtienen, pero son muy poquitos los que efectivamente logran que esa valoración se cumpla. O sea, que si se les dio un mes o 2 meses o 8 meses, haya cumplimiento efectivo sobre ese otorgamiento. Y luego otro tema es esta transferencia de recursos del Estado para sostener, en este caso, estudios de educación superior, que es el Progresar para universitarios. Son muy pocos los que han solicitado esta beca, y un obstáculo que encontramos es el problema que tienen las personas privadas de libertad para cobrar la beca. Es decir, si bien hay 14% que solicita, solo el 0,5% la pudo cobrar de los que lo obtuvieron, que son menos del 5%. Hay varios limitantes respecto de obtener esta beca, porque hay una edad límite, hay varias cuestiones, pero claramente un obstáculo a resolver, que seguramente es de vía administrativa, es que la gente que lo consigue pueda efectivizar el pago, el cobro. Y finalmente, para nosotros también es importante el acceso a la salud, en virtud de que las condiciones de estudio requieren de una persona saludable en particular, y con una situación importantísima que venimos viendo hace muchos años, es el problema vinculado a la necesidad de anteojos, básicamente por la edad de las personas que transitan la universidad. Las personas que están llegando a la universidad en general tienen de 30 años hacia adelante. Hay personas de menos de 30, pero el promedio, digamos, lleva a que haya personas de hasta 70 años entre nuestros estudiantes, y claramente es un tema digamos, biológico. Una de las cuestiones importantes es que identificamos que había el 30% de las personas relevadas dicen haber tenido enfermedades preexistentes, y transitar la mitad de las personas, prácticamente la mitad de las personas entrevistadas manifiestan tener alguna enfermedad en curso. Sin embargo, la asistencia, el acceso, digamos, a atención médica
o acceso a medicamentos se ve restringida. La mitad de las personas tienen problemas dentales de las entrevistadas y más de la mitad de las personas, es decir, de entre 54 y 55%, hay personas que necesitan anteojos y no los tienen. Se valora negativamente, el 66% de las personas dice que es un problema conseguir los medicamentos que necesitan y el 60% prácticamente de las personas dice que no está garantizado el derecho a la salud, o sea, no hay controles ginecológicos suficientes, no hay especialidades, no hay estudios de complejidad, no hay acceso a diagnósticos completos sobre situaciones que van poniendo en detrimento la asistencia a clases, que es, digamos, lo que nosotros relevamos son personas que faltan, personas que se retiran, renuncian a rendir un examen porque tienen complicaciones de salud que los retiran de su trayectoria educativa. Bien, hasta aquí sería como el registro rápidamente, el relevamiento que hemos hecho. Nuestra intención es también abrir el diálogo. Sabemos que hay presentes estudiantes también de contextos de encierro de nuestras aulas, así que también hoy no los mencioné en la apertura, pero quería hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento a su presencia aquí hoy, porque estamos hablando justamente de ellos y de ellas. Así que, bueno, lo que propongo es, si querés, sacar la placa final y abrir para que podamos conversar, que podamos intercambiar. Aquí había una pregunta de Valeria, que nos preguntaba si participan en forma híbrida. Desde la vuelta digamos, la apertura que se hizo luego de la pandemia, las facultades de Ciencias Sociales y de Derecho sostuvieron la modalidad híbrida como excepción para las aulas universitarias, habilitando no solo clases sincrónicas, sino también aulas virtuales para los estudiantes. Y quisiera explicar que cuando se habla de clases virtuales son de uso exclusivo para los estudiantes privados de libertad, es decir, las tutorías se hacen en forma virtual, se hacen a veces en sincronía y con presencia de diferentes. No te escucho, Valeria, si estás hablando, o no era conmigo, perdón. Está bien, pero no, porque mi duda tenía que ver con que si era híbrido en el mismo momento, digo, Sí, sistema sí, híbrido, la universidad con los planes B se compró para aulas comunes diferentes equipamientos para poder sí, dar una clase híbrida. Entonces, mi pregunta estaba en si los estudiantes en contexto de encierro, al mismo momento que los estudiantes que sí, están en la universidad cursan y al mismo, eso era, o era solamente sí. para ellos. No, no. Cursan materias completas con titulares y con carga completa de docente titular y JTP o auxiliar, carga completa, materia completa, con los mismos requisitos que los estudiantes de sede, con mismos parciales, digamos mismo, sincronía. Y hay clases virtuales específicas para estudiantes privados de libertad, en el caso de sociales, que son tutorías de orientación que se hacen en conjunto. Todos los estudiantes que se anotan a ese espacio de las diferentes unidades se conectan también en sincrónico, pero es exclusivo para estudiantes de contexto de privación de libertad. Y los exámenes son en el mismos horarios, mismo todo, nada más que lo hacen de modo distancia, digamos, pero sincrónico, ¿sí? Pero bueno, abrimos el micrófono para que conversemos, pregunten, comenten, consulten. Por ahí sumar algunos, ya que nos surgen preguntas, algunos datos que no aparecen reflejados en la presentación de hoy, pero que sí están en el informe,
que también tienen que ver con pensar cómo han sido las trayectorias y las posibilidades de acceso a distintos niveles educativos previos al contexto de privación de libertad, que es como una niña que en particular dentro del núcleo un grupo estamos tratando de abordar, y entre otras cosas, por ejemplo, consultábamos cuestiones vinculadas a la composición familiar, cantidad de hijes y cómo eso incide en las trayectorias educativas, y después cómo se daba la vinculación con hijes una vez en privación de libertad, y algunos datos allí como interesantes para pensar, sobre todo quienes trabajamos perspectiva de género. Por ejemplo, cómo solo en las unidades de mujeres, el 100% de en la unidad de mujeres, de las personas entrevistadas, que vale aclarar que es un número menor de encuestas porque son menos las estudiantes o asistentes a talleres mujeres, han sostenido los vínculos y sostienen vínculos con sus hijos en contexto de privación, en muchos casos, y cómo esto, ¿no? La maternidad ha afectado las posibilidades de acceso sobre todo a los niveles educativos obligatorios previos a la detención. Porque después en el caso de varones, por ejemplo, se da una desvinculación, y allí eso también nos ha impulsado a pensar nuevos proyectos y nuevas líneas de investigación que tiene que ver cómo se da el vínculo con el afuera y las visitas y cada uno de los pasos que venimos dando en los proyectos de investigación, que es esta secuencia que hoy mencionaba Anía, que son 4 o 5 de estos proyectos PIO de investigación orientada, nos están permitiendo también pensar nuevas líneas de trabajo que recuperan los datos que aparecen aquí en el censo, algunas de las líneas de trabajo, y que nos habilitan a pensar, hacernos nuevas preguntas para seguir pensando líneas de investigación a posteriori. Hoy presentamos una síntesis muy reducida de datos, pero la realidad es que son 210 preguntas, que ahí hubo un gran trabajo del equipo de la Facultad de Ingeniería para poder tabular esos datos y poder arrojar resultados respecto de eso, y un gran trabajo de formación de las y los censistas para que eso nos dé algún resultado, que van a poder encontrar ese material en el informe final, y que la idea es que podamos seguir trabajando sobre esto en nuevas líneas de investigación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por Estos supuesto. datos van a ser volcados a los diferentes ministerios de, por ejemplo, Educación y Justicia, para que aborden políticas referente a lo que estamos hablando de acá, ¿no? De todo encierro y educación. Sí, nos interesa que lleguen a esos lugares. De hecho, lo vamos a enviar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Está, digamos, el compromiso de enviarlo al rectorado de la universidad, el compromiso de enviarlo. Estaban invitadas hoy las juezas de ejecución de la región, y de hecho van a recibir el informe. Obviamente aquí hay presente personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la gestión central, entonces del área de educación superior, van a recibir este informe de nuestras manos. Digamos, podemos mandarlo, lo que hay que es direccionarlo para que lo reciba quien pueda leerlo y tomar de ahí un dato de valor. Lo que hay que seguir trabajando es en conjunto con estos espacios, con estos ministerios, con diferentes ámbitos, para generar políticas realmente, porque en sí el informe solo no lo va a lograr, pero creo que hay diálogo suficiente como para avanzar hacia el interior de la provincia y pensar diferentes políticas que tienen que ver con, por ejemplo, la infraestructura que necesitamos, la atención en la salud de las personas privadas de libertad. Hay una serie de elementos que facilitarían que uno pudiera hacer la permanencia, si esto así lo quisiera, porque también está el deseo de las personas de ir hacia la zona de su familia, pero la permanencia en las unidades penitenciarias que permiten un circuito de estudio en el marco de la zona o de la región,
Digo, hay una serie de cosas que se pueden trabajar para ir afianzando la continuidad de estudios, por supuesto. Sí, sí. No está nuestro objetivo que llegue. Por ahí, Ana, sumar en ese sentido que desde este núcleo de investigación y desde los programas, distintos programas que tiene la UNICEN de educación o de extensión en contexto de privación de libertad, digo, el programa Universidad en la Cárcel y los programas de educación de las facultades de Ciencias Sociales y de Derecho, somos parte de la red nacional o Red de Universidades Nacionales, Red de Universidades Nacionales en contexto de privación de libertad, y que todos estos datos nos sirven para pensar no solo cómo incidir en las políticas públicas en nuestro territorio, que obviamente es donde nos interesa en particular llegar, sino que son datos que compartimos con todas las universidades que llevan adelante programas de educación, de extensión o de investigación a lo largo del país, que son un montón, y que eso nos permite también pensar el fortalecimiento de todos estos proyectos, el fortalecimiento incluso de planteos que tienen que ver con garantizar o promover políticas que garanticen el derecho a la educación y a las artes en cada una de las unidades penales donde estamos llegando, ¿no? Y me parece que eso le da mucha fortaleza al programa y que también requiere un fortalecimiento de los compromisos institucionales para poder seguir sosteniendo estas redes, y que seguramente sea un canal más para llegar a esto que preguntabas recién, a quiénes le va a ser entregado el informe. Bueno, Sí. le va a poder ser entregado a más actores. Ahora te doy la palabra, Juan Pablo Centro, Manuel Belgrano. Agrego a lo que dice Erika, y ahí esto es un área importantísima desde la red. Nosotros estamos en conversaciones con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y con la RID, que es la Red de Derechos Humanos que depende del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que son ámbitos específicos de la universidad, pero que gestionan y direccionan políticas universitarias a nivel nacional. Obviamente a estos lugares también va a ir el informe. A ver, Centro Universitario Manuel Belgrano, de UP38. Buenas tardes. Estábamos debatiendo acá con los compañeros y charlando. Nosotros fuimos todos censados con este censo, pero también a la vez hemos participado de otros censos que han hecho otras instituciones. Y nada, y pensando en que este censo ha sido re completo y que ha arrojado un montón de datos, nos preguntamos si está pensado volver a repetirlo, si hay un interés por parte de las instituciones que participaron en volver a hacerlo, porque entendiendo a la cárcel, ¿no? Que es dinámica, que cambia todo el tiempo, que se va modificando todo el tiempo, para tener estos datos, ¿no? Actualizados y pensar políticas penitenciarias, ¿no? Que realmente, digamos, aborden las problemáticas que hay. Respondo. No, a ver, digo, la idea de, primero, un poco lo que veníamos diciendo de en qué condiciones surge el censo, y es con la necesidad de tener datos que muchas veces manejamos en términos más generales, que creemos que suceden en algunas unidades penitenciarias o en algunas aulas universitarias y no en otras, y de intentar sistematizar algo que tiene que ver como puntos necesarios de partida, ¿no? Digo, y que eso, a quienes tenemos responsabilidades en la coordinación de los programas, nos arroja una serie de datos que nos permiten ir pensando cómo intervenir, ir corrigiendo determinadas propuestas e ir buscando determinados puntos y problemáticas donde tenemos que atender, ¿sí? Y también hay una cuestión en lo particular de este censo que tiene una foto que ha sido alterada, ¿sí? Y acá es un dato que tengo que corroborar y que tenemos que corroborar como grupo de investigación, que tiene que ver que la hibridez, ¿sí? Ha alterado mucho estos datos y que tiene que ver principalmente, cuando pensaba el dato de primer año, digo, pienso en sociales y ese dato no existe hoy. O es un dato que se engorda más en segundo año, quizás en materia de tercer año. Bueno, empezó a cambiar esa transformación, ¿no? Y después también, cuando elaborábamos esas 210 preguntas, ¿sí? También respondía quizás en determinada foto a los intereses que como grupo de investigación, ¿sí?
teníamos en ese momento. Creo que hay otras cosas que se han ido sumando en este momento, ¿sí? Y eso también ha sido un poco la institucionalización del núcleo. Me parece que han surgido otras cosas que son necesarias de abordar y que también acá tiene que ver con mucho de cómo pensamos el posencierro, que es algo que también continuamente, ¿sí? Es algo que interfiere en nuestras reflexiones y que tiene que ver qué hacemos con nuestros y nuestras estudiantes, ¿sí? Una vez que están en estas localidades donde tiene zona de influencia la UNICEN y que siguen siendo estudiantes, ¿sí? De las facultades, de los programas y demás. Entonces me parece que esto es como una tarea permanente que hay que ir actualizando, que hay que ir generando datos y que nos sirve para intervenir, digo, esta reflexión necesaria, esta investigación-acción que nos permite intervenir de una manera reflexionando continuamente lo que hacemos. Y me parece que eso es algo también, cierro en términos de lo que decía Eri, que tiene que ver con mucha de la forma de trabajar de los distintos programas universitarios en contexto de encierro a lo largo y ancho del país, que tiene que ver con reflexionar continuamente cómo trabajamos y cómo podemos ir generando otras herramientas para intervenir y para implementar en contexto. En conclusión, sí, vamos a hacer algo. El tema es, bueno, tenemos que diseñarlo de modo que sea posible, porque realmente hacer un censo es algo muy laborioso. Nosotros venimos del campo de lo cualitativo y llegar a lo cuantitativo es un salto enorme. Es decir, que requiere primero ser menos ambiciosos en el espectro de intereses que queríamos relevar y por ahí sí pensar en discriminar o separar bien o hacer dos tomas diferentes para asistentes a talleres y oferentes de talleres, y por otro lado estudiantes, porque son intereses y perfiles bien específicos que a la hora de, digamos, de mirar la población que llega a la universidad, hay ciertas tendencias que se da por incorporar un grupo o el otro, todo junto, digamos. Y son particularidades, tanto los que vienen a talleres como los que asisten a las carreras de grado. Entonces, esos son aprendizajes de nuestro relevamiento. Entendemos que hay que sostenerlo y que hay que, a lo mejor bianual, trianual, repetir el censo, no 10 años como se toma el censo nacional, porque no sería una medida de interés. Si tuviéramos recursos para hacerlo, debería ser, sí, por lo menos cada 2 años, porque realmente permitiría también contrastar qué pasa en ese proceso. Digo, nosotros tomamos esta medida a la salida de la pandemia y esto genera un escenario, como una ola que se mueve porque habíamos perdido mucha matrícula, como en todos los ámbitos educativos. En el periodo de pandemia, muchísima gente se fue y fue un proceso minucioso de recuperación de matrícula en ese año 2022 y nosotros tomamos el censo en julio del 2022. ¿Sí? Las tomas específicas fueron en el mes de julio del año 2022. Entonces ahí teníamos como un crecimiento, por eso ese grueso de primer año, cosa que no se da en este momento, a un año de esa toma, ¿sí? Por eso me parece que estaría buenísimo ver esta cuestión próximamente. Y Pero sumo bueno, ahí, Ana, esto que vos señalabas respecto del alcance que tuvo este primer relevamiento censal. Creo que hoy lo señalábamos que llegó a la totalidad de estudiantes universitarias, pero no así a la totalidad de asistentes a talleres. Y probablemente el resultado, si hubiésemos podido hacer un relevamiento más amplio de asistentes a talleres que no son estudiantes universitarios, probablemente alguno de estos datos nos permitirían hacer otras lecturas o pensar otras líneas de intervención. De hecho, remarcábamos con respecto a los talleres y a la participación de talleres, que el taller que mayor porcentaje de participantes tiene es un taller de alfabetización que es llevado adelante por estudiantes universitarios que llegan a población a la que no llegamos de manera directa con las carreras. Entonces, claramente, si pudiéramos avanzar en un nuevo relevamiento, tal vez distinguiendo estos grupos de población o la forma en que la universidad se vincula con las personas
privadas de libertad y de las que se vincula de manera indirecta, es decir, gracias a o a través de la posibilidad que nos dan las propias personas dentro de las unidades, tendríamos mayor cantidad de datos para poder pensar Sí, políticas universitarias de manera más integral. De hecho, en buena medida ha habido un tránsito de algunas facultades, como la Facultad de Arte, está Claudia, que forma parte de nuestro equipo, en este trayecto hacia la formalización de propuestas, no necesariamente de formación de grado, sino propuestas extensionistas o propuestas vinculadas a las artes dentro de esas unidades académicas. Bueno, seguramente si hiciéramos relevamientos con estas distinciones podríamos tener mayor caudal de información para pensar sobre todo las políticas que nuestra universidad lleva adelante o las que no lleva adelante y que entendemos son necesarias profundizar y fortalecer para garantizar el derecho a la educación universitaria de toda la población, con independencia de encontrarse cumpliendo o no una pena privativa de libertad. claro, lo que digamos, y agrego a eso, que a los talleres de extensión en buena parte de las unidades penales solo llegan los universitarios, porque no podemos incorporar gente que no es del aula en el aula. Entonces es como muy endogámico casi llegar con las académicos y con la extensión a las mismas personas. Recién ahora se está abriendo esa posibilidad y claramente por eso señalamos el taller de alfabetización. ¿Por qué? Porque se forman alfabetizadores que son universitarios, pero llegan al pabellón a población donde nosotros no estamos llegando. De hecho, en algunas unidades se está dando un poquito más de apertura para que gente que no es universitaria llegue a tomar un curso de extensión, pero en general las unidades solo habilitan a los que ya están en el aula. Entonces se restringe muchísimo la posibilidad de, yo digo, capilarizar la universidad en la cárcel, digamos, ¿no? De llegar a otras personas, justamente creo que es un tema básicamente de espacio, básicamente de que en las aulas no hay personal no hay personal que esté cuidando el aula, entonces hay una autorregulación y disciplina, y bueno, entonces ahí se habilita, pero no alcanza para llegar a otras personas. Sí, se da en el caso de los cursos que ofrecen los propios universitarios en periodos de receso o algunos en alguna unidad en particular que habilitan a personas que no están estudiando y que pueden hacer ese curso dictado por estudiantes detenidos en un espacio que se le habilita en la unidad, pero eso varía muchísimo según qué unidad sea. Es otro universo, por eso me parece que en el próximo censo vamos a discriminar entre asistencia a propuestas extensionistas respecto de estudiantes universitarios. Tienen que ser dos censos independientes, pero es aprendizaje también. Bueno, creo que estamos cerrando, no sé si hay preguntas, propuestas, comentarios, y si no, estaríamos agradeciéndoles profundamente su presencia y su atención, y quedamos a disposición. Les vamos a enviar a los que así quisieran el material. Está en proceso de tener ISBN, no lo tiene aún, pero está, digamos, la versión preliminar, pero vamos a publicarlo con su registro para que sea un material de circulación con valor académico también. Entendemos que lo tiene de por sí, pero bueno, los regímenes de validación de nuestro trabajo también el ISBN es un punto importante, así que estamos en ese proceso. Pero el material está cerrado, así que está a disposición y lo podemos enviar con gusto. No sé si algo más, y si no, nos despedimos. Bueno,